Vamos a comenzar. ¿Sí alcanzan a ver la presentación? Bien, ¿sí están viendo la presentación, chicos? Sí, maestra. Sí. Si se acuerdan, me equivoco, lo último que vimos o lo que nos quedamos la clase pasada fue en factores físico-químicos que afectan el crecimiento microbiano. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que, pues bueno, todas las fórmulas que habíamos visto estaban relacionadas con mantener nuestro cultivo en las condiciones que nosotros requerimos? Por ejemplo, si necesitábamos biomasa, lo ideal es que nuestros cultivos se mantengan en crecimiento. Chicos, no sean malitos, ¿alguien tiene abierto su micrófono? Ciérrenlo, por favor. Entonces, otra vez, si yo necesito biomasa en mi proceso biotecnológico, entonces voy a optar por que mi crecimiento esté en fase exponencial. Si yo lo que necesito es un metabolito primario o secundario, entonces lo ideal es que mi cultivo se mantenga en una fase estacionaria. Ahora, dijimos que para lograr estas dos fases, pues por un lado tenemos que tomar en cuenta las características metabólicas propias de nuestro microorganismo, pero también tenemos que tomar en cuenta una serie de factores ambientales que afectan ese crecimiento. Ahora, ¿cuáles son esos factores? Pues son justamente los que comenzamos a ver desde la clase pasada, que son estos que mencionamos aquí, los factores físico-químicos. Ya comenzamos a hablar de temperatura. Listo, ok. Comenzamos a hablar de temperatura. Y si se acuerdan, en ese rubro vimos que había 3 temperaturas bien importantes dentro de esta dinámica de crecimiento microbiano: la temperatura mínima, la máxima y la óptima. Entonces, aunque nuestros microorganismos tengan intervalos o rangos de temperatura muy, muy amplios, a diferencia de los otros organismos, pues estos 3 puntos son bien importantes, porque si yo tengo una temperatura menor a la mínima, mi crecimiento va a cesar. Si tengo una temperatura mayor a la máxima, mi crecimiento va a cesar, pero por 2 razones diferentes. En la temperatura mínima, la actividad metabólica se vuelve pues ahora sí que como su nombre indica, la mínima. Y nuestras membranas se vuelven muy rígidas y los procesos de transporte son limitados justamente por la rigidez de la membrana. Entonces nuestros microorganismos pues van a entrar en una especie de latencia o stand-by, en donde su tasa metabólica es la mínima necesaria solo para sobrevivir, no para crecer ni para producir ningún tipo de metabolito. En contraposición, en la temperatura máxima, igual vamos a dejar de tener un crecimiento, pero este va a estar provocado, o esto se va a provocar por la desnaturalización de las proteínas y de las enzimas. Entonces, al no tener enzimas, pues los microorganismos van a bajar también su tasa metabólica. Y entonces lo que tenemos que hacer es mantener a nuestros bichillos a una temperatura óptima, es decir, aquella temperatura a la cual mu, la tasa de crecimiento, es la máxima. Y dentro de esto, pues vimos que había organismos psicrófilos, mesófilos y termófilos. Y aquí les di algunos ejemplos. Después comenzamos a hablar del pH, chicos, y vimos que igual que muchos microorganismos pues pueden vivir en rangos de pH exterior bastante amplios, pero aquí hay algo bien importante: al interior de las células microbianas debe de
de mantenerse un pH de 7, aunque en el exterior las condiciones sean más ácidas o más alcalinas. Y vimos también algunos ejemplos de dónde pueden vivir estos microorganismos. Ok, y si no me equivoco, fue ahí donde nos quedamos, ¿cierto? Sí, ahí. Entonces, vamos a ver ahora, chicos, otro factor físico-químico bien importante para el desarrollo de los microorganismos, que es la actividad de agua. Este factor lo podemos abreviar o representar como un AW o también puede ser un delta. O también puede ser un delta W, ¿sí? O un DW. Este es actividad de agua. Ahora, si se acuerdan o si sabemos, ok, si se acuerdan, para que nuestros microorganismos puedan vivir, necesitan agua, igual que todos los seres vivos de este planeta. ¿Sí? ¿Para qué necesitan esa agua? Pues por un lado, para llevar a cabo todas sus funciones metabólicas, que incluyen reacciones bioquímicas y enzimáticas. También necesitan agua para llevar a cabo todos sus mecanismos de transporte intercelular y extracelular. Y además también necesitan agua para mantener su fuerza hidráulica, es decir, acuérdense que dijimos que al interior de las células microbianas pues está el citoplasma, la cual es una solución acuosa con muchos componentes, pero este citoplasma sirve para delimitar a la célula, para darle fuerza y mantener pues a todos los organelos y componentes pues en solución. Entonces, el agua en los organismos tienen funciones vitales, metabólicas, de soporte físico y de transporte. Ahora bien, como también ya sabemos, el agua va a difundir siempre desde una zona de alta concentración de agua hacia una zona de baja concentración de agua, es decir, de una alta concentración de agua, pero esto conlleva que si hay mucha agua, vamos a tener una baja concentración de solutos. Y si tenemos baja concentración de agua, esto conlleva una alta concentración de solutos. Acuérdense que todo en el universo tiende a la homeostasis, a igualar los gradientes o diferentes concentraciones. Con el agua pasa lo mismo. El agua va a viajar de donde hay mucha agua a donde hay menos. Generalmente, la mayoría de las veces, los microorganismos van a estar habitando o van a estar ubicados en lugares donde al exterior tienen un alto contenido de agua y al interior de sus células pues tienen una cantidad de agua limitada. Entonces esto quiere decir que van a estar que normalmente hay mecanismos de homeostasis que van a mantener a las células microbianas hidratadas, siempre y cuando, ojo, las condiciones del medio lo permitan. Es decir, siempre y cuando el medio tenga un alto contenido de agua. Y en ese sentido, si nosotros vamos a llevar a cabo un proceso biotecnológico, necesitamos conocer lo que significa el término actividad de agua. La actividad de agua es la disponibilidad de agua
que se encuentra libre en el medio y que obviamente es necesaria para que las bacterias crezcan o se reproduzcan, ¿sí? Ojo, aquí hay algo bien importante, chicos. El término libre. El agua que está en el medio se debe de encontrar libre. Esto es súper importante porque puede haber mucha agua, pero si esa agua no está libre, no va a ser utilizada más bien no va a poder ser utilizada por los microorganismos. Esto es ok. Imagínense que nosotros tenemos un vasito de agua pura y tenemos dos vasos de agua pura. ¿Okay? A uno de ellos voy a agregarle una cucharada de soluto, lo que ustedes prefieran. Azúcar, sal, café, lo que ustedes quieran. Okay. ¿Qué va a pasar al interior del vaso de agua que le agregué el soluto, chicos? ¿Qué van a hacer las moléculas de agua? ¿En qué se van a ocupar? En rodear a las moléculas de azúcar o del soluto. Así es. Las moléculas de agua se van a ocupar en mantener solubles o disueltas a las moléculas de soluto. Quiere decir que en ese vaso que yo le agregué azúcar, sal, café o lo que sea, las moléculas van a estar ocupadas y no están libres. Si yo agrego una cucharada, pues poquitas moléculas de agua van a estar solubilizando a ese soluto. Si agrego 2 cucharadas, voy a ocupar más moléculas de agua. Si agrego 50 cucharadas, bueno, no tanto, pero suficientes cucharadas, ¿qué va a ocurrir, chicos? Todas las moléculas de agua van a estar ocupadas solubilizando o manteniendo solubles a los solutos. Entonces, esa agua no está libre, está comprometida solubilizando solutos. Entonces, si llega un microorganismo a ese vaso, ¿qué va a ocurrir? Si necesita agua, no la va a poder utilizar tan fácilmente porque el agua está ocupada llevando a cabo otro proceso físico-químico que es la solubilización. En cambio, en el vaso de agua pura, pues si llega un microorganismo, va a tener a su disponibilidad toda esa agua porque esas moléculas están libres, no están haciendo nada, por decirlo de alguna manera. Entonces, justamente esa disponibilidad de agua que se encuentra libre es a lo que vamos a llamar actividad de agua. El vaso con agua pura tiene una alta actividad de agua. El vaso con muchos solutos tiene una baja actividad de agua. Ahora, este parámetro físico-químico lo vamos a indicar o se va a cuantificar o medir utilizando valores numéricos que van desde 0 hasta 1, siendo 0 el indicador de que hay una menor actividad de agua y siendo 1 el máximo de actividad de agua que podría haber en el sistema, es decir, una actividad de agua 1 me va a indicar que hay mucha agua disponible para mi microorganismo. Una actividad de agua 0 me va a indicar que hay poca agua disponible. Ojo, agua disponible. Puede haber mucha agua, pero no necesariamente estar disponible. Por ejemplo, ¿se acuerdan de una... vamos a pensar en los alimentos. ¿Se acuerdan que una manera de conservar durante más tiempo
a los alimentos es justamente sumergiéndolos o poniéndolos en salmueras. Tenemos agua con mucha sal y ponemos ahí nuestros alimentos y quedan listos. Ahora, ¿qué va a pasar, chicos? Es probable que ese alimento que está sumergido en una salmuera se eche a perder rápidamente o sea atacado por microorganismos. No. Exactamente, no. ¿Por qué? Aunque hay mucha agua, esa agua está ocupada, está comprometida, ¿haciendo qué? Solubilizando, en este caso, a la sal. Entonces, una técnica de preservación de alimentos se basa en eso, en disminuir la actividad de agua, como aumentando la presencia de solutos. Ahora, otra forma de cuantificar, de medir o de representar a la actividad de agua está en función de la presión de vapor del agua y en relación, o más bien sería la presión de vapor de agua del sustrato del cultivo, a la cual vamos a llamar P, y la presión de vapor de agua del agua pura, a la cual vamos a llamar P0. Entonces, en un proceso biotecnológico, yo no voy a cuantificar la concentración de solutos. ¿Por qué? Porque acuérdense que en un medio de cultivo voy a tener muchísimos solutos de diferentes propiedades, pero además también voy a tener a los mismos microorganismos que actúan como solutos. Entonces, se complicaría muchísimo cuantificar concentración de solutos. Lo que se hace es cuantificar una propiedad físico-química que es la presión de vapor. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué es la presión de vapor? No era cuando, Aquí adelante. cuando la presión se iguala a la presión atmosférica o algo así. La presión que está como, pues sí, cuando, como que junto a la presión atmosférica o algo así. Más o menos. Ok. A ver. Imagínense que ustedes tienen una olla express o una autoclave. Una olla express en su casa, una autoclave en el laboratorio. Ok. Entonces, ¿cómo funcionan esas ollas, esos instrumentos? Ustedes tienen una olla, le ponen agua líquida, la cierran y comienzan a calentar. Hay un montón de energía térmica que se va a transferir desde la flamita hasta el interior de mi olla y pasa al agua. El agua va agarrando, las moléculas de agua van calentándose, es decir, van agarrando energía cinética y comienzan a vibrar. Van agarrando más energía y aumenta su vibración. Va a llegar un momento, chicos, en que esta vibración va a obligar a la molécula de agua a que rompa sus enlaces intermoleculares, es decir, se van a romper los puentes de hidrógeno. Una molécula de agua que estaba unida a sus compañeras moléculas de agua por puentes de hidrógeno en un estado líquido. Pero como agarró muchísima energía calorífica porque lo calentamos, entonces esta vibración rompe los puentes de hidrógeno. Esa molécula está libre, ya no está atada a las otras moléculas de agua. Y sigue vibrando, tiene muchísima energía cinética, porque la seguimos calentando.
Seguimos calentando, entonces, ¿qué va a ocurrir? Esa molécula tiene tanta vibración que ya no es factible que esté en ese lugar. Tiene que salirse de ahí, porque además su compañera de al lado también vibra, y la de al lado, y la de al lado, y la de al lado. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense a 10 moléculas de agua, así todas energizadas, vibrando. Pues van a chocar y demás, y es termodinámicamente inestable. Entonces, estas moléculas de agua no les queda de otra más que moverse hacia los espacios vacíos. ¿Cuáles son los espacios vacíos? A la derecha no se va a poder mover porque hay otra molécula de agua igual que ella. A la izquierda tampoco, hacia atrás tampoco, hacia adelante tampoco, hacia abajo tampoco, porque está rodeada de moléculas de agua igual, llenas de energía que ella. Entonces, el único lugar hacia donde puede migrar o moverse para estar más estable es hacia arriba, de tal manera que esta molécula de agua se separa de sus compañeras poniendo una distancia. Deja de estar en estado líquido para comenzar a convertirse en vapor. Si seguimos calentando ese sistema, entonces esa energía, esa molécula agarra más energía y se separa más, y se separa más, se separa más, hasta que su estado de agregación se vuelve gaseoso. Y entonces ya tenemos moléculas de agua separadas todas. Esto ocurre en una olla express. Pero ojo, la diferencia entre una olla normal y una olla express es que está herméticamente cerrada, de tal manera que va a llegar un momento en que todas las moléculas de agua se vuelven vapor y después se vuelven gas, pero no pueden escaparse hacia ningún lado porque están confinadas en un recipiente cerrado hermético. Entonces, ¿qué ocurre? Esas moléculas de agua vaporosas o gaseosas, dependiendo de la cantidad de energía cinética que tengan, van a comenzar a transferir fuerza, energía hacia las paredes del recipiente que lo contiene. Es decir, esas moléculas van a comenzar a generar una presión, una fuerza sobre el recipiente que las contiene. Si es muy grande esa fuerza y no hay una pequeña válvula de escape, ¿qué le va a pasar a mi olla express? Literalmente va a explotar. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía involucrada en el sistema es muy alta. Ahora, entonces, cuando una molécula en estado de agua, en estado líquido, adquiere energía cinética por calentamiento, se vuelve vapor, esa energía cinética va a producir una presión. Eso es el concepto que conocemos como presión de vapor de agua. La cantidad de energía que tiene disponible esa molécula de agua cuando se encuentra en estado vaporoso, que es muchísima en comparación de cuando nosotros lo tendríamos en estado líquido. ¿Por qué tiene tanta energía? Porque se le transfirió energía térmica. ¿Sí queda claro el concepto de presión de vapor, chicos? Entonces, la presión de vapor es esta energía y por lo tanto una fuerza que ejercen las moléculas vaporosas sobre la superficie de cualquier recipiente que lo contenga. Ahora, esto ocurre de manera normal, pero imagínense que en esa olla express, en lugar de tener agua solita, yo tengo una solución, por ejemplo, un medio de cultivo, es decir, una solución acuosa con muchos solutos. ¿Qué dijimos que hacían las moléculas de agua en estas soluciones? Estaban ocupadas disolviendo
al soluto. Entonces, si esa molécula de agua está ocupada disolviendo al soluto, ¿se va a convertir fácilmente en vapor? No. ¿No? ¿Por qué? Porque está ocupada en otras cosas. Acuérdense. Imagínense o pensemos en los puentes de hidrógeno entre las moléculas como si nosotros, imagínense que estamos en nuestro salón de clase, nos paramos todos y nos agarramos de las manos. ¿Sí? Estamos todos agarraditos de las manos. Entonces, cada uno de nosotros está teniendo una unión con su compañero de la derecha o de la izquierda. Y estamos todos unidos. Esas serían moléculas de agua formando puentes de hidrógeno con sus otras compañeras. Okay. Y entonces hay fuerzas de unión, que en este caso sería el apretón de manos. Cuando yo agrego un soluto, entonces, ¿qué va a pasar? Ah, pues, imagínense que a ese salón donde estamos todos agarraditos de las manos, llegan, no sé, el novio, la novia de cada uno de ustedes, o su crush, o el hombre más guapo, o la mujer más guapa que puedan imaginar. Ok. ¿Ustedes qué van a preferir? ¿Estar agarrados de las manos de sus compañeritos, o de su pareja, o de su crush, o de ese hombre guapísimo que entró al salón, o de esa mujer guapísima que entró al salón? ¿Qué van a preferir? No, pues el hombre guapo, maestra. Exactamente. Entonces, lo mismo, bueno, algo similar ocurre cuando nosotros agarramos soluto y lo agregamos a un vaso de agua. Las moléculas de agua van a tener mucho más atracción por el soluto, ¿sí? Por fuerzas intermoleculares. Entonces, ¿qué va a pasar? Las moléculas de agua, pues se van a aferrar, van a abrazar, van a estar en unión más íntima con el soluto. ¿Okay? Si nosotros calentamos, entonces, imagínense que igual estamos todos unidos, agarraditos de las manos, pero empieza a hacer mucho calor en el salón. Ya es, no sé, mayo a las 3 de la tarde. ¿Cómo están nuestros salones en el mes de mayo a las 3 de la tarde? Apestosos. Bueno, aparte, pero está haciendo mucho calor, ¿cierto? Y lo que menos queremos, pues, es estar agarrados unos de otros. Preferiríamos estar separados porque hace mucho calor. ¿Sí? Entonces, igual, cada uno de nosotros va a querer, entre más calor haga, más me voy a querer soltar de mis compañeros. Pero ojo, si es mi compañerito de toda la vida, pues rápidamente dices, ay, me suelto. Pero si es el hombre más guapo del mundo o la mujer más guapa del mundo, pues no le hace que haga calor. Voy a seguir o voy a querer seguir abrazadita a este hombre guapo. Pero si hace mucho más calor, pues por muy guapo que esté, va a llegar un momento en el que con la pena ya lo voy a soltar porque el calor es insoportable. Entonces, aquí funciona igual, chicos. Las moléculas que están solubilizando al soluto van a tener mayor afinidad. Les va a costar más soltar el soluto para convertirse en vapor, pero va a llegar un momento en el que, aunque que yo le voy a agregar tanta energía al sistema que, pues aunque prefiere estar agarrado del soluto, va a tener que volatilizarse o volverse vapor. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo una solución, la presión de vapor de agua va a ser mayor o va a ser menor. ¿Ustedes qué creen?
Cuando se tiene que, perdón, otra vez. Otra vez. Imagínense, tienen las dos ollas de vapor, ¿sí? Las dos ollas express. En una tienen agua solita, en otra tienen un medio de cultivo. Calientan las dos al mismo tiempo, igualita las condiciones de temperatura. ¿En dónde se van a evaporar primero las moléculas de agua? ¿En la olla solita o en la olla que tiene el medio de cultivo? En la olla con agua pura. Así es, ¿por qué? Porque las moléculas están libres para convertirse en vapor. En cambio, las que están en el medio de cultivo, pues tienen que romper las fuerzas intermoleculares entre ellas, las fuentes de hidrógeno, pero también tienen que romper las fuerzas de unión entre el soluto y el agua. Entonces, la olla con agua libre, con agua solita, se evapora más rápido y por lo tanto tiene un mayor valor de presión de vapor, porque todas esas moléculas líquidas ahora son vaporosas y tienen mucha fuerza. En cambio, en la olla donde tengo mi medio de cultivo, se va a tardar más el agua en evaporarse y la presión de vapor es menor. ¿Sí queda más o menos, chicos? Entre más solutos tenga el agua, menos presión de vapor va a tener. Entre más pura esté el agua, mayor presión de vapor va a tener. Y entonces, si llega un microorganismo a los dos sistemas, un termófilo, llega un microorganismo termófilo a los dos sistemas, a mi olla con agua pura y a mi olla con medio de cultivo, independientemente de los nutrientes, ¿en dónde va a tener más agua disponible nuestro bicho? ¿En el agua pura o en el medio de cultivo? En el agua pura, ¿no? Así es. Entonces, quiere decir que la actividad de agua la puedo representar en función de presiones de vapor. ¿Por qué? Porque yo no puedo cuantificar la concentración de solutos que hay en un medio de cultivo, porque imagínense, seguramente en microbiología prepararon medios de cultivo y también lo hicieron, si no me equivoco, en su laboratorio. ¿Se acuerdan que prepararon, bueno, su maestra preparó un medio de cultivo para bacterias y un medio de cultivo para levaduras? ¿Se acuerdan o no se acuerdan, chicos? Es que creo que no llevamos ese laboratorio, maestra. Pero seguramente en microbiología sí prepararon algún medio de cultivo. ¿Se acuerda alguien más o menos de la formulación de un medio de cultivo? Digo, más o menos, no exacto. ¿Qué tienen nuestros medios de cultivo, chicos? Pues la forma de preparación es muy similar a la de una gelatina. Es un disolvente y el soluto es un polvo que espesa al medio y que tiene los nutrientes. Así es. Necesito una fuente de nutriente, una fuente de carbono, necesito un espesante o un gelatinizante, necesito una fuente de proteína, etc. Entonces, quiere decir que mi medio de cultivo tiene un montón de componentes
de diferente, de diferente tipo. Entonces, si yo quisiera cuantificar la concentración del medio de cultivo en general, la cantidad de solutos en general que tiene un medio de cultivo, ¿sería fácil o difícil? Difícil. Así es. Entonces es poco práctico porque yo tendría que cuantificar, pues, cuántas sales orgánicas, tendría que cuantificar la concentración de cada uno de los componentes y después sumarlos y entonces es un show. ¿Qué hacemos? Como no es práctico eso, voy a recurrir a otra propiedad físico-química relacionada o que se pueda relacionar con ello, que es la presión de vapor, como les mencionaba. La presión de vapor me va a decir cuánto soluto hay en una solución. ¿Por qué, chicos? Pues porque si mi medio de cultivo tiene un valor alto de presión de vapor, ¿qué quiere decir? Que tengo mucho o poquito soluto. Si el valor numérico de la presión de vapor es alta, tengo mucho o poquito soluto. Poco. Así es, ¿por qué? Porque toda el agua o la mayoría del agua se está volviendo vapor. Entonces, un valor de presión de vapor de agua alto indica poco soluto. Un valor de presión de vapor bajo indica mucho soluto. ¿Okay? Entonces, ¿te lo dije bien o me lo dije a la vez? Bueno, presión de vapor alto, poco soluto. Presión de vapor bajo, mucho soluto. Okay. Entonces, yo puedo cuantificar la actividad de agua, es decir, el agua disponible, en base a la presión de vapor y no a la concentración de solutos, y lo hace más fácil. De ahí esta formulita que tenemos. Y vamos a establecer una relación entre la presión de un medio de cultivo o de una solución entre la presión del agua sola. Y obvio, por eso me van a salir valores desde 0 hasta 1. Si P y P0 son iguales, pues aquí me tiene que dar 1. Ahora, entre más alto sea P, más alto va a ser delta W. ¿Y vamos más o menos? Ahora, otra forma, chicos, de representar esta actividad de agua o esta agua disponible es utilizando un concepto que se conoce como humedad relativa, que es esta formulita de aquí, HR, humedad relativa. Y esto pues es igual, la presión la actividad de agua, pero expresado en porcentaje. Entonces a la actividad de agua la multiplicamos por 100 y voy a tener el porcentaje de humedad relativa. Y entonces, una alta humedad relativa quiere decir que va a haber agua disponible para que los bichos la utilicen. Ahora, cuando un microorganismo se encuentra en un sustrato con una actividad de agua menor de la que necesita, ¿qué va a ocurrir? Su crecimiento va a disminuir o se va a detener y en un momento dado puede llegar a morir. Puede resistir un poco de tiempo, pero a la larga, pues el microorganismo está condenado a morir si no hay suficiente actividad de agua, es decir, suficiente agua disponible. Ahora, ¿qué hacen muchos microorganismos cuando ocurre esto? ¿Se acuerdan que dijimos que varios de nuestros microorganismos tienen la capacidad de esporular o de formar quistes, que son pues mecanismos de defensa de los bichos? Entonces, cuando la actividad de agua disminuye, muchos microorganismos, si tienen esta capacidad, esporulan o se enquistan.
Ahora, la mayoría de los microorganismos requieren valores de actividad de agua muy altos para poder crecer y desarrollarse en los medios. Y aquí les puse algunos ejemplos. Las bacterias necesitan una delta W o actividad de agua mayor a 0.9. Acuérdense que la más alta es 1. ¿Qué dice? Ahí está. Ok. En humedad relativa, quiere decir que las bacterias necesitan más del 90% de humedad relativa para poder proliferar, crecer y trabajar correctamente. Las levaduras tienen un requerimiento un poquito más bajo, que es un delta W mayor a 0.85. Pueden tolerar ambientes con una menor actividad de agua, y los hongos filamentosos son los que pueden aguantar más en medios no con tanta agua disponible. ¿Sí? Los hongos filamentosos necesitan una delta W mayor a 0.8. Ahora, también existen microorganismos que son extremadamente tolerantes a las actividades muy bajas. Hay algunos que pueden trabajar y funcionar perfectamente con deltas W de 0.6, que sería equivalente a 60% de humedad relativa. Son muy pocos, pero sí los hay. Entonces, si yo voy a mantener un medio de cultivo de bacterias, debo de tener un delta W de 0.9 mínimo. Si yo voy a hacer una fermentación utilizando levaduras, debo de mantener en mi sistema una actividad de agua de 0.85 o una humedad relativa del 85%. Ahora, como les había mencionado, chicos, la actividad de agua está en función del contenido de solutos. Entonces, tomando en cuenta esto, nosotros podemos, tomando en cuenta el soluto, no tanto la actividad de agua, podemos clasificar a los microorganismos en 3 grupos. Lo que se hace es una correlación entre la presencia de agua y la presencia de sales. Si se acuerdan, pues la sal más abundante en nuestro planeta y que pues, es más fácil y que tiene una mayor solubilidad es el cloruro de sodio. Entonces se hace una correlación entre actividad de agua y concentración de cloruro de sodio. Y entonces yo puedo tener organismos halófilos, es decir, microorganismos que requieren del ion sodio para desarrollarse. Un halófilo quiere decir que va a trabajar con actividades de agua bajitas. Les gusta las sales, los altos contenidos de solutos. Y aquí, por ejemplo, tengo halófilos discretos que trabajan con humedades relativas de 1 a 6%, halófilos moderados de 6 a 15% y halófilos extremos desde el 15 hasta el 30%. Después, chicos, tenemos a los osmófilos. Estos organismos viven en presencia, pero de altos valores de azúcares o de compuestos mucho más complejos que las sales. Acuérdense que las sales pues, son compuestos relativamente sencillos, compuestos por 2 tipos de elementos, quizás 3 o hasta 4, dependiendo de qué tipo de sal podamos tener. Pero los osmófilos van a vivir en sitios donde hay altos contenidos de compuestos carbonados mucho más complejos o de alto peso molecular, como son los azúcares. Y por último, tenemos a los xerófilos. Estos organismos viven en presencia de alta sequedad o ausencia de agua. Los xerófilos pueden vivir en lugares donde el agua es muy escasa y la actividad de agua pues es muy cercana a cero.
¿Vamos más o menos, chicos? Sí. Ok. Listo. Y aquí les puse algunos ejemplos de estos microorganismos. Por ejemplo, Staphylococcus aureus es un halotolerante, más o menos puede vivir en poca presencia de sal. Por ejemplo, Vibrio fischeri es un halófilo. Halobacterium salinarum, incluso su nombre me indica, es un halófilo extremo. Y por ejemplo, Escherichia coli prácticamente no es halófilo, no le gusta mucho vivir en donde hay altas presencias de sales, en este caso representadas por el cloruro de sodio. Okay. Ahora, vamos a hablar, chicos, ahora de otra propiedad físico-química muy importante de controlar en un proceso biotecnológico. Esta propiedad es el potencial redox, que se relaciona con la concentración de oxígeno. ¿Se acuerdan qué es el potencial redox, chicos? Sí, maestra, es cuando un átomo gana un electrón. No, ese no es el potencial redox, ese es un sistema redox. Bueno, ¿se acuerdan que un sistema redox está constituido por un átomo, un elemento que gana electrones y un átomo que los pierde? Aquí es bien importante. Si alguien gana electrones, alguien tiene que perderlos. Si un compuesto gana electrones, otro compuesto debe perderlos. Es un intercambio. En un sistema redox, hay un intercambio de electrones. Un elemento compuesto gana y un elemento o compuesto pierde. ¿Se acuerdan cómo se llama al elemento o al compuesto que gana electrones? Ahora sí sería reducción, ¿no? Justamente, un compuesto que gana, bueno, a ver, ojo. Tenemos oxidación y reducción. ¿Qué ocurre en la oxidación, chicos? ¿O qué ocurre en la reducción? Cuando un compuesto se reduce, gana electrones y cuando se oxida los pierde. ¿Ok? Entonces, la reducción es la ganancia de electrones. Y la oxidación es la pérdida de electrones, ¿cierto? Sí. Entonces, un sistema redox está constituido por un compuesto reductor y un compuesto oxidante. ¿Qué es un compuesto oxidante? Es el que se reduce porque provoca que el otro se oxide.
Exactamente, va a provocar que el otro se oxide. Entonces, él se reduce. Perfecto. Ahora, entonces, en los sistemas redox, si se fijan, siempre va a haber un compuesto o elemento que tiene electrones y el otro que no tiene. Es decir, hay una diferencia. Empezamos con, no sé, por decir algo, un compuesto comienza con 2 electrones, otro no tiene. Cuando se lleva a cabo la reacción de óxido-reducción, ¿qué ocurre? Se da el intercambio y se emparejan las cargas. Ya nadie es más positivo o más negativo. Se emparejan. Entonces, a ese fenómeno en el cual tenemos una diferencia en el número de electrones y se tiene que intercambiar para igualar, se le conoce como potencial redox. Es decir, la energía involucrada entre el intercambio de electrones que se provoca por una diferencia de gradiente entre ellos. Entonces, en palabras muy sencillas, esto genera energía, o sea, el cambio de electrones de un elemento a otro genera energía. Esa energía es el potencial redox. Ojo, si yo tengo muchos elementos que les sobra electrones y muchos elementos o compuestos que les faltan electrones, entonces voy a tener mucho más intercambio y se va a producir mucho más energía. Si yo tengo pocos elementos que les sobran electrones y pocos elementos que les faltan, va a haber poco intercambio. La energía que se genera va a ser menor. ¿Sí? Entonces yo puedo cuantificar la energía de esos intercambios de manera mucho más sencilla. El potencial redox nos va a indicar la capacidad de aceptar o de donar electrones de un medio de cultivo. ¿Pero en base a qué? A toda esta energía que se da por intercambio de partículas negativas. Bueno, partículas subatómicas negativas, que en este caso son electrones. ¿Sí queda claro entonces lo que es el potencial redox, chicos? Que no hay que confundir ni con la reacción redox, ni con el sistema redox. El potencial es la energía que va involucrada en los procesos redox. Y estos procesos redox están constituidos por un reductor y un oxidante. ¿Sí? Son 3 cosas del mismo fenómeno. Uno es la materia involucrada y la otra es la energía involucrada. ¿Más o menos? Sí, maestra. Ok, perfecto. Entonces, cuando yo cuantifico el potencial redox de cualquier sustancia, de cualquier medio, de cualquier muestra, de cualquier medio de cultivo, de lo que sea, entonces yo voy a cuantificar la capacidad que va a tener ese medio, esa solución, para ganar o perder electrones. Y entonces voy a decir que la sustancia es o tiene características oxidantes o tiene características reductoras. Si se acuerdan, en nuestro planeta tenemos un elemento oxidante por supremacía. ¿Por qué? Pues porque hay un montón y además ese elemento pues es bastante electronegativo. ¿Alguien se acuerda quién es ese elemento? Oxígeno. Así es. Entonces, el oxígeno nos va a representar justamente a este medio redox, a estas reacciones redox y por lo tanto al potencial redox. ¿Okay? Entonces, el potencial redox, chicos, si se acuerdan, va a tomar valores que van desde más 400 hasta
menos 400 pasando por 0. Si yo tengo valores positivos de 0 a más 400, quiere decir que se van a llevar a cabo reacciones oxidantes. Y como sabemos que el máximo representante de estas reacciones oxidantes o que provoca estas reacciones oxidantes en nuestro planeta es el oxígeno, quiere decir que si yo tengo valores de 0 a 400, voy a tener condiciones oxidantes y por lo tanto mi medio va a ser rico en oxígeno. ¿Cómo le llevamos a los medios ricos en oxígenos? Aerobios. Entonces, otra vez. Valores de potencial redox que van entre 0 más 400, hay condiciones oxidantes y los medios son aerobios. Ahora, cuando yo tengo valores de 0 a menos 400, las condiciones van a ser reductoras y por lo tanto el medio va a ser anaerobio. Entre más cercano esté a los valores extremos, más 400 o menos 400, más característica oxidante o reductora tiene el sistema. ¿Sí queda claro esta parte, chicos? Sí, maestra. Ok, ahora. Aunque el oxígeno es nuestro máximo representante, también tenemos que tomar en cuenta que en nuestro planeta hay muchos otros elementos con alta capacidad oxidante o con alta capacidad reductora. Pero, pues vamos a tomar como representante al oxígeno, ya que es bueno, bonito y barato, abundante y muy fácil de conseguir. Ahora, hay microorganismos que requieren ambientes oxidantes para crecer. Hay otros microorganismos que necesitan ambientes reductores. Y obviamente, el tipo de metabolismo que llevan a cabo estos microorganismos es diferente. Unos llevan a cabo oxidación, los otros llevan a cabo reducción. Y entonces, uno de los factores que intervienen en el potencial redox, aunque no es el único, dijimos, es la concentración de oxígeno. Ahora, otra cosa bien importante, chicos. El requerimiento de condiciones oxidantes o reductoras no lo debemos de confundir con la necesidad okay. Otra vez. El requerimiento de condiciones oxidantes o reductoras no debe de confundirse con la necesidad de presencia o ausencia de oxígeno. Son dos cosas diferentes. Ojo, cuando un microorganismo requiere un ambiente oxidante, se dice que desarrolla un metabolismo oxidativo o respirativo. No respiratorio, respirativo, porque el término respiratorio es más de tipo sistema. Okay. Ahora, cuando un microorganismo requiere ambientes reductores o menos oxidantes, entonces realiza un metabolismo fermentativo. Por otro lado,
un microorganismo es aerobio cuando necesita oxígeno para vivir. Y es anaerobio cuando, ojo, o bien no lo necesita y entonces son organismos anaerobios facultativos o u organismos anaerobios. Aerotolerantes o, ojo, cuando muere en presencia de oxígeno. Si eso ocurre, entonces los organismos son anaerobios estrictos. Y entonces, si requiere ambiente oxidante, desarrolla un metabolismo respirativo. Si requiere ambientes reductores, desarrolla un metabolismo fermentativo. Si necesita oxígeno para vivir, es aerobio. Y es anaerobio cuando no lo necesita o es aerotolerante. Pero cuando muere por la presencia de oxígeno, entonces el organismo es anaerobio estricto. Ahora bien, hay microorganismos que viven en ambientes, ojo, carentes de oxígeno, anaerobios, que llevan a cabo metabolismo oxidativo. En teoría, el metabolismo oxidativo es porque requieren un ambiente oxidante. Pero ojo, en este caso, ¿quién va a ser el agente oxidante en este tipo de microorganismos? Pues ellos van a tomar, por ejemplo, o van a respirar al oxígeno, pero que está formando parte de un compuesto químico. Por ejemplo, pueden respirar nitratos, NO3, toman el oxígeno de esta sal. O pueden respirar, entre comillas, obviamente, sulfatos, van a tomar el oxígeno de la sal. O cualquier otro compuesto orgánico oxidado. Aquí el oxígeno sigue siendo el aceptor final de electrones, pero ojo, el oxígeno lo van a tomar no del oxígeno atmosférico gaseoso que está en nuestra atmósfera, lo van a tomar de sales que contienen a este oxígeno, como los nitratos, como los sulfatos. E incluso hay microorganismos, bacterias específicamente, que pueden utilizar como aceptor final de electrones otro elemento que no sea oxígeno. Hay bacterias que utilizan al azufre como aceptor final de electrones en su metabolismo oxidativo. Ahora bien, también hay microorganismos que aunque viven en presencia de oxígeno, no pueden utilizar al oxígeno como aceptor final de electrones. Entonces, ellos desarrollan un metabolismo fermentativo. Por ejemplo, las bacterias lácticas. Viven perfectamente donde hay oxígeno, pero el oxígeno no lo usan para sus procesos metabólicos. Ellos hacen fermentación. Listo. Ok, ahora,
Por otra parte, chicos, también hay microorganismos que pueden desarrollar ambos tipos de metabolismo. Por ejemplo, si hay presencia de oxígeno en el medio en el que se encuentran, desarrollan un metabolismo oxidativo. Si no hay oxígeno, no hay problema, desarrollan un metabolismo fermentativo. Generalmente a estos organismos los llamamos facultativos. Ahora, sin embargo, si se acuerdan, el rendimiento YS de los procesos fermentativos es mucho menor que el de los respirativos. Quiere decir que estos organismos facultativos tienden a producir menos biomasa, sobre todo cuando desarrollan principalmente o primeramente metabolismos fermentativos. Es decir, los organismos producen menos biomasa cuando fermentan que cuando respiran. Entonces, de acuerdo a sus necesidades de oxígeno, los microorganismos los podemos clasificar en aerobios, que son microorganismos que viven en ambientes con tensiones normales de oxígeno, es decir, 21% de oxígeno. ¿Por qué 21% de oxígeno, chicos? ¿Alguien sabe de dónde salió ese 21% de oxígeno? Chicos, despierten. ¿De dónde salió ese 21% de oxígeno? Porque ¿No es de la está atmósfera? compuesto de diferentes gases y esa es la concentración de oxígeno. Exactamente, porque básicamente esa es la concentración de oxígeno que hay en nuestra atmósfera y entonces se adaptaron a esa concentración. Esa es una tensión normal de oxígeno, el 21%. Ok, entonces, aerobios viven bajo estas condiciones. Anaerobios no necesitan oxígeno, ¿sí? En algunos casos puede incluso llegar a destruirlos. Después tenemos a los anaerobios facultativos. Estos monitos pueden desarrollarse o no en presencia de oxígeno. Bueno, más bien, pueden desarrollarse si hay o no oxígeno. ¿Sí? Les es indiferente. Y por último, tenemos a los microaerófilos. Estos microaerófilos son organismos que pueden vivir en medios en donde la concentración o niveles de oxígeno está por debajo de la normal, es decir, que pueden vivir con concentraciones menores al 21% de oxígeno. Y aquí les puse un ejemplo. En este primer tubo, chicos, ¿qué tipo de microorganismos tendremos? En el inciso A, primer tubo. Aerobios. Aerobios, ¿cómo sé que son aerobios? Porque todos o la mayoría están en superficie. En el tubo B, en el segundo tubo, Anaerobios. anaerobios, sobre todo anaerobios estrictos. En el tercero, en el inciso C, Los facultativos. facultativos, pero con preferencias microaerobias.
En el inciso D, Mm. Son los de bajas Aerófilos. concentraciones de oxígeno, ¿no? exactamente, microanaerobios. Y en el último, en el inciso E, Pues ahí sí completamente facultativos, ¿no? exactamente. Estos monitos de aquí no les importa. Si hay o no hay oxígeno, ellos crecen. Aquí también son anaerobios, también son facultativos, pero pues les gustó un poquito más la presencia de oxígeno. Pueden desarrollar ambos procesos metabólicos. Y aquí sí no, aquí todos se van al fondo. ¿Por qué? Porque porque estos bichillos son anaerobios estrictos. La presencia de oxígeno los mata, por eso no crece nada en superficie. Ok. Vamos a hablar ahora, chicos, de otra propiedad físico-química muy importante en el crecimiento microbiano y que tenemos que tomar en cuenta para cualquier proceso biotecnológico, que es la radiación. Si ustedes se acuerdan, pues el espectro de luz o de rayo de luz, pues puede tener muchas longitudes de onda, está constituido por muchas partes ese espectro. Dentro de esas partes existe una que son las radiaciones. Podemos tener radiaciones ultravioleta, rayos X y radiación gamma. Estos tres tipos o estos tres componentes de nuestro espectro de luz, pues son de los más altos en cuanto a niveles de energía. Por lo tanto, pueden producir efectos esterilizantes, es decir, pueden provocar la destrucción de los microorganismos. ¿Por qué? Porque causan una desnaturalización de las proteínas, son capaces de, estas cantidades de energía, son capaces de desnaturalizar membranas y modificar la permeabilidad de las membranas y además también desnaturalizan o incluso pueden mutar los ácidos nucleicos. Y por si fuera poco, son capaces también de generar radicales libres de tipo oxidrilos e hidronios que también pues obviamente van a matar a los microorganismos. Entonces, las radiaciones ultravioletas, rayos X y radiación gamma que forman parte del espectro lumínico y que además hay compuestos que las emiten mayormente, pues tienen una afectación directa sobre el crecimiento microbiano, ya que prácticamente la radiación en tiempos y potencias correctas, pues puede provocar la muerte de los bichillos. Entonces, es importante, si yo tengo un proceso biotecnológico, chicos, es importante considerar los poderes de penetración de los diferentes tipos de radiación. Por ejemplo, la radiación ultravioleta tiene un poder de penetración bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque yo tenga mi tanque o mi bioreactor o mi fermentador expuesto a la intemperie, pues las paredes de ese bioreactor van a ser suficientes para bloquear la radiación de tipo UV. Y que si en un momento dado yo necesito esterilizar un lugar o matar a los bichos que estén en un sitio, pues puedo utilizar esta radiación ultravioleta para esterilizar, pero únicamente superficies. En cambio, la radiación X y la gamma tienen poderes de penetración mucho mayores. Quiere decir que si yo quiero esterilizar un lugar a profundidad,
entonces voy a tener que utilizar radiación X o rayos X o radiación gamma, que forma parte igual del espectro lumínico, pero en cantidades obviamente mucho más pequeñitas. Y que la mayoría de esta radiación, afortunadamente, los gases que componen nuestra atmósfera, pues las desvían hacia el espacio y pues no llega de manera significativa a nuestro planeta. Si no, pues ya estaríamos todos muertos. La resistencia de diferentes tipos de microorganismos a las radiaciones va a variar. ¿Sí? Hay esporas bacterianas, bacterias, levaduras, hongos filamentosos y otras células que son mucho más sensibles a las radiaciones, siendo las más delicadas las esporas, después las bacterias, las levaduras y por último las células eucarióticas. ¿Sí? Las células eucarióticas son las más sensibles a las radiaciones. Okay. Ahora, se han encontrado microorganismos que son resistentes a las radiaciones. Y pues aquí les puse un ejemplo, Adeinococcus radiodurans, incluso de ahí viene más o menos su nombre. Y resulta que a este monito se lo encontraron en lugares donde había yacimientos de uranio en el suelo, en las rocas, en las montañas. Y vivían perfectamente ahí, sin ningún problema. Ahora, después del accidente de Chernobyl, también hicieron algunos estudios de muchos tipos, pero también microbiológicos, y también se encontraron la presencia de este Deinococcus. ¿Sí? Son microorganismos que viven con niveles de radiación sumamente altos. Okay. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Todo bien? Okay. Sí, está muy bien. Perfecto. Por último, chicos, vamos a hablar de otra propiedad físico-química muy importante para los procesos biotecnológicos, que es la presión hidrostática. Las altas presiones inhiben el crecimiento de microorganismos. Y esto, chicos, es muy importante a nivel industrial, porque, bueno, cuando nosotros tenemos nuestros fermentadores o nuestros bioreactores chiquitos en el laboratorio, pues no se genera una alta presión hidrostática. Pero imagínense a nivel industrial cuando la altura de estos fermentadores es muy grande. ¿Qué va a ocurrir? Aquí sí se van a generar altas presiones hidrostáticas, es decir, el agua que contiene el medio de cultivo que está al interior de estos fermentadores muy altos, pues va a ejercer una presión, una fuerza sobre los bichos y puede literalmente aplastarlos. Ahora, en ese sentido, la altura de los fermentadores se limita a un máximo de 14.5 metros. ¿Por qué? Porque esta altura va a generar una presión de 1.5 atmósferas y prácticamente ningún microorganismo va a sobrevivir a presiones, bueno, sí hay algunos, pero la mayoría de los microorganismos, sobre todo los microorganismos industriales, no sobreviven a presiones mayores a 1.5 atmósferas. Entonces, nuestros fermentadores industriales deben de tener una altura máxima de 14.5 metros, que ya es bastante. Imagínense el tamaño de un fermentador de 14.5 metros. Ahora, aquí, cuando nosotros tratamos de relacionar por qué la presión hidrostática disminuye o modifica el crecimiento, no hay una razón, no hay una razón clara, porque técnicamente no se causa desnaturalización de proteínas, no se modifica permeabilidad de la membrana, etcétera. Entonces, el mecanismo no se conoce, no se conoce muy bien, pero suponemos
que las presiones hidrostáticas tienen una relación con la síntesis de proteínas y los procesos catabólicos. Sin embargo, se desconoce a ciencia cierta o en detalle esta relación. Solo se sabe que a presiones hidrostáticas altas se dejan de sintetizar proteínas y los procesos catabólicos se disminuyen o se paran. Ahora, la variabilidad en la tolerancia de estos microorganismos a las diferentes presiones es, más bien, hay una gran variabilidad en la tolerancia de los microorganismos a altas presiones. Es decir, aquí no podemos hacer grupos o clasificar a los microorganismos en base a la presión hidrostática, pero sí podemos señalar que hay microorganismos barófilos que les gusta o que pueden vivir en condiciones de alta presión y que, por ejemplo, se han encontrado en las fosas oceánicas y pues viven o se han desarrollado a presiones extremadamente elevadas. Pero la mayoría de los microorganismos están acostumbrados a vivir pues en las condiciones de presión de superficie de nuestro planeta, igual que la mayoría de los organismos, incluyéndolos. Okay. Listo. Con eso, chicos, terminaríamos lo que son los factores físico-químicos relacionados con el crecimiento microbiano. Ahora, hay muchísimos otros, pero estos son los más importantes y los que más se deben de cuidar en un proceso biotecnológico. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? Creo que no, maestra. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas ni preguntas, le dejamos aquí, chicos, porque ya revisamos también mucha información y luego los saturo con demasiada información. Ok, entonces, si no hay dudas ni preguntas, aquí le dejamos, chicos, y los veo el día de mañana. Gracias, Gracias, maestra. maestra. Gracias, maestra.